Bienvenidos al repaso y comentario de la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad estamos en la lección número 7, bajo el título A uno de estos mis hermanos pequeños. Les saluda el pastor Pedro Apaza y voy a tener el gusto de presentar el resumen y comentario de la lección de esta semana. El texto clave lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 14, donde dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La Biblia a menudo habla acerca de los extranjeros, llamados también a veces forasteros, de los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser de aquellos a quienes Jesús se refirió cuando dijo a uno de estos mis hermanos pequeños en Mateo capítulo 25, el versículo número 40. Ahora, la Biblia se ocupa también de esta parte fundamental, importante, de ayuda a los necesitados. El Señor Jesús en Mateo capítulo 25 dijo que aquellos que son recibidos por Jesús y reciben la vida eterna son aquellos que ayudaron al necesitado, al que tuvo hambre, al que tuvo frío, al forastero, al que estuvo en la cárcel. Y es importante este tema, porque al entrar en este tema, mi querido hermano, mi querido amigo, estamos entrando a una de las partes centrales del cristianismo, lo que podemos decir uno de los fundamentos del cristianismo, de la esencia del cristianismo, es la ayuda a los necesitados. Es la práctica del amor, porque el amor en un sentido práctico se manifiesta en ayudar a los demás. Por eso esta semana veremos qué dice la Biblia sobre ayudar a los necesitados, ayudar a los pobres, y esto vamos a verlo en diferentes casos, pero especialmente en el ejemplo del Señor Jesucristo. El primer tema que vamos a desarrollar y comentar es la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no solamente predicaba y enseñaba las verdades eternas de Dios, sino que también dedicaba una gran parte de su vida a ayudar al necesitado, al doliente, sanar al enfermo, alimentar a aquel que tiene hambre, dar vista al ciego, hacer andar al cojo, hacer que el sordo pueda escuchar. Es decir, esta es la parte práctica del cristianismo. En Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, es el texto que el Señor Jesús leyó cuando fue a la sinagoga un sábado. En Lucas 4:16 dice que era costumbre de Jesús ir el sábado a la sinagoga. Y ese día abrió al profeta Isaías y leyó lo siguiente: Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado o me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Este texto de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, habla de Jesús como aquel que viene a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de cárcel, proclamar el año agradable de Jehová. Y resume muy bien el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban del Mesías sufriente. Ellos pensaban que el Mesías vendría a la tierra a liberarlos políticamente del yugo del poder romano y a darles una libertad política. Pero habían entendido mal las Escrituras y se olvidaban de los pobres. Pensaban en un Mesías político, libertador, guerrero, que los liberte del yugo romano. No se imaginaban a un Mesías que ayuda al necesitado, que cura al enfermo. Los pobres generalmente eran menospreciados
por funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Por lo tanto, los dejaban a los pobres, a los necesitados, totalmente a un lado, totalmente olvidados. El Señor Jesús en su ministerio demostró la importancia que para Dios tienen las personas necesitadas. Por eso es que en Santiago, el libro de Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Esa es la religión pura demostrada en la vida del Señor Jesús. Ahora pasamos a la segunda parte, la provisión de Dios para los pobres. El Señor en su palabra hizo provisión para los pobres, que generalmente eran extranjeros, personas que ya eran pobres, no tenían bienes terrenales. Y el Señor en su palabra dejó diferentes textos para atender a esas personas. Lo que pasa es que el pueblo de Israel muchas veces se olvidaba de esas instrucciones de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 23, 10 y 11 dice la Escritura: 6 años sembrarás tu tierra y allegarás tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coma el pobre de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. Miren lo que dice acá la palabra de Dios: dejar el 7º año libre para que coman los pobres del pueblo y para las bestias del campo. Una instrucción muy precisa donde Dios atendía las necesidades de las personas sufrientes. Otros textos donde Dios le pide a su pueblo, al pueblo de Israel, que atienda la necesidad de las personas que están en bajas condiciones. Lo encontramos, por ejemplo, en Salmo 82, 3 y 4. Dice así: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de mano de los impíos. Otro pasaje más, en Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 29, 14. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. Y el rey David señaló: dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo. Salmo 41, 1. Ahora, estas eran las instrucciones de Dios muy claras, pero muchas veces el pueblo de Israel se olvidaba de estas instrucciones y se olvidaba de atender a los pobres. Pero Dios había dejado muy claro este asunto importante. Estos textos bíblicos donde Dios da mandatos de hacer provisión para los pobres, de atender sus necesidades, de dejar un 7º año libre para que los pobres puedan ir y cosechar y tomar de esos frutos del campo. Asimismo, hemos visto textos donde Dios pide que defienda al débil, que se ayude al huérfano, que se ayude al necesitado. Los textos son muy claros. El pueblo a veces se olvidaba de esas instrucciones. El siguiente punto de nuestra lección es el caso del joven rico. Ahora, ¿qué sabemos de este joven rico? Pues bien, sabemos que era joven y que era rico. Y también que tenía interés en las cosas espirituales. Quería aprender más de Jesús y de la vida espiritual. Tenía tanta energía que dice el texto que acudió corriendo donde Jesús. Rápidamente fue donde él. Ahora, este incidente se registra en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 19, 16 al 22, Jesús conversa con el joven rico y le dice en cierta parte: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Exactamente en Mateo 19, 21. Y la historia bíblica la conocemos muy bien. El joven se fue triste, se retiró. Bueno, la deducción aquí en la palabra de Dios en este incidente
es que el joven tenía el dinero y sus bienes y sus propiedades como un Dios, al cual no lo quería cambiar por nada. No es malo tener posesiones o tener riqueza. Lo malo es hacer de la riqueza y hacer de las posesiones un Dios que domina toda tu vida. A la mayoría de nosotros Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y demos el dinero a los pobres. Pero, repito, el dinero debió haber sido un Dios para este joven. Se fue muy triste, dice la Biblia, y se retiró de la presencia de Jesús. Ahora nunca más volvimos a saber de este joven. La Biblia guarda silencio con relación a este joven después de este incidente. Cambió la eternidad por sus posesiones materiales. El dinero no puede comprar la paz ni la felicidad. Por lo tanto, tenemos que tener prioridades. Y lo primero debe ser Dios y la salvación. Y tener cuidado con las cosas materiales, hasta el punto de convertirlas en un Dios como este joven. Pasamos al segundo tema de nuestro repaso, que es sobre Zaqueo. Vamos a ver un poquito acerca de Zaqueo. ¿Quién era este hombre? Bueno, Zaqueo pues era un judío que había hecho una fortuna trabajando como recaudador de impuestos y cobrando mucho más de lo que se requería. Obviamente un cobrador de impuestos en aquel tiempo que trabajaba para Roma era considerado como un traicionero a la nación judía, al pueblo judío. Pero este Zaqueo no solo era un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma, sino que además cobraba mucho más de lo necesario. Zaqueo vivía en Jericó, que se encontraba en una ruta comercial muy transitada. El encuentro de Zaqueo y Jesús no fue una coincidencia o simplemente un hecho fortuito. Aparentemente Zaqueo estaba bajo la convicción del Espíritu y quería hacer algunos cambios en su vida. Quería ver a Jesús, conversar con él. Las primeras palabras de Cristo cuando ve a Zaqueo en el árbol revelan que incluso antes de entrar en el pueblo, Jesús sabía todo acerca de Zaqueo. Porque mi querido amigo, Jesús sabe todo acerca de tu vida y sabe todo acerca de mi vida. Este Zaqueo tenía necesidades espirituales, quería conocer más de Jesús. Y luego del incidente que Jesús va a la casa de Zaqueo, y este Zaqueo promete dar a los pobres, si en algo ha defraudado, promete el devolverlo y mucho más, y dar a los pobres. Hay similitudes, pero hay, por supuesto, diferencias. ¿Cuáles son algunas similitudes? Bueno, ambos eran ricos. Ambos querían ver a Jesús. Y ambos aspiraban a la vida eterna. Pero nada más. El joven rico había hecho del dinero su Dios, de sus propiedades su Dios. Pero aparentemente, según la historia de Zaqueo, no. Zaqueo estaba arrepentido por lo que había hecho, por lo que había engañado a los demás. Y estaba dispuesto a reponer el daño que había hecho. Estaba dispuesto a dar mucho más por lo que había engañado y defraudado a los demás y había estafado. Y además estaba dispuesto a dar su dinero a los pobres. Tenemos aquí una diferencia muy importante entre Zaqueo y el joven rico. Finalmente llegamos a las conclusiones. Esta lección habla de ayudar a los necesitados y se basa en Mateo capítulo 25, donde Jesús habla de esta enseñanza de que en el día final dividirá a la gente, a la humanidad, en dos partes y utiliza esta parábola de los cabritos y las ovejas. Las ovejas son aquellos que le ayudaron a estos más pequeños cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed, cuando fueron forasteros. Y los cabritos, representados por este grupo, son aquellos que no lo hicieron. Y la idea central es ayudar a los demás. Cristo dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Y Santiago dice que la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios es ayudar al necesitado, ayudar a la viuda. Y esto es una de las esencias mismas, del meollo mismo, uno de los fundamentos del cristianismo, es justamente el amor puesto en práctica. Cuando Cristo estuvo en la tierra,
No solamente habló de doctrinas o enseñanzas, gran parte de su vida la dedicó a ayudar al enfermo, curar al dolido, a dar esperanza al que no la tenía, a levantar el ánimo a aquel que estaba totalmente quebrantado. Y quiero terminar finalmente con una declaración del libro deseado de todas las gentes, página 594. Dice así: al abrir la puerta a los necesitados y dolientes, hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en sus labios y en su nota de respuesta se oye en el cielo. Una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos verdaderos del Señor. La gente no puede ver a Dios de manera física, pero nosotros, tú y yo, cada cristiano, somos la mano de Dios, la mano ayudadora de Dios, con el cual la gente puede conocer de Dios. Mi querido hermano, que Dios te ayude a ser el instrumento físico, real, tangible, que la gente mira, el instrumento de Dios para ayudar a aquel que necesita. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima lección de la Escuela Sabática.